El día de hoy, hermanos, vamos a escudriñar el Salmo 110, del versículo 1 al 7, hermanos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmos 110, 1 al 7. Amén, pastor. Adelante, amado pastor. Dice así, Salmos, capítulo 110, del 1 al 7. Dice, Jehová da dominio al rey, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes quebrantará a los reyes en el día de su ira. Jugará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Amén. Thank you. Muchas gracias, pastor. Nice meeting you again, everyone. Es un gusto volver a reunirme con todos ustedes, hermanos So y may God hermanas. bless all of us even today to open our spiritual eyes to understand the gospel deeper. Que Dios nos bendiga el día de hoy una vez más para que podamos abrir nuestros ojos espirituales aún más y podamos entender el Evangelio con mayor profundidad. Anyone who has a covenant can see the answer. Toda persona que posee el pacto de Dios puede ver las respuestas de Dios. So even just the understanding of the covenant is good enough to see the answer. De hecho, llegar a comprender el Evangelio es suficiente para empezar a ver respuestas. Even though what we are doing is just knowing the covenant, but it is good enough for the answers coming up to us continuously. A pesar de que solo llegamos a conocer el pacto, esto es más que suficiente para empezar a ver las respuestas de Dios en nuestras vidas. So concerning the covenant, understand and have the eyes, open eyes is everything for enjoying the covenant. Por eso es que con respecto al pacto que Dios nos ha dado, con respecto al Evangelio, poder entenderlo y poder abrir nuestros ojos espirituales es lo que es necesario. That's why we are having the Bible study and hearing message is very important. Esta es la razón por la cual tener estos estudios bíblicos y escuchar los mensajes son muy importantes. So what we need first is understand, and the next step is see. It means realizing. Porque lo primero que necesitamos es llegar a comprender y lo siguiente que debemos llegar a experimentar es ver. So if we understand the covenant and the God's desire, and we will have what we should do in our life. Si nosotros llegamos a entender el pacto de Dios y el deseo de Dios, entonces habremos hallado el propósito para nuestras vidas. So finding out our on the end of the earth, which means that the world evangelism is very important. De la misma manera, hallar ese evangelismo personal que se dirige hasta lo último de la tierra es muy importante. So if we hold on to the covenant, the next thing we should be is finding out our own world evangelism. Por eso es que si nosotros hemos llegado a aferrarnos al evangelio, a aferrarnos al pacto que Dios nos ha dado, lo siguiente que debemos experimentar es poder descubrir ese evangelismo personal o ese nicho en el evangelismo mundial al cual Dios nos ha llamado. This is a very important stream of our life.
y esto se vuelve en una corriente muy importante para nuestra vida. If we know this stream, and then even sometimes our ways are hindered or stopped by something, we can even apply. We can even use that. Si nosotros conocemos, si nosotros estamos entonces en esta corriente del plan de Dios, aunque se levanten obstáculos en nuestro caminar, podremos aplicar la palabra personal que Dios nos ha dado. Because we know where we have to go. So sometimes something happens to stop the way, and then we can even utilize the hinder for going to what we have to go. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde nos estamos dirigiendo. Por eso es que si en algún momento en el campo se levanta algún obstáculo, incluso podemos usar ese obstáculo en beneficio de ese propósito que tenemos. God gives these eyes to the people who are enjoying the covenant, Christ. Dios le da estos ojos espirituales a aquellas personas que disfrutan del pacto de Dios, que disfrutan de Cristo. So may God bless all of us to have the deeper understanding and enjoying of the covenant. Por eso es que es mi petición de oración, que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos tener un entendimiento cada vez más profundo del pacto. Today's passage is the Psalm of David. El pasaje del día de hoy es uno de los salmos de David. So if we read this psalm, we can understand that the David already knew Jesus Christ. Entonces, lo que acaba de decir Pastor Yang, amados hermanos y hermanas, es que si leemos con detenimiento este salmo de David, vamos a poder descubrir que David llegó a comprender y a conocer al Cristo. So David was almost 1,000 years before Jesus Christ. Y esto es significativo porque David existió o David vivió aproximadamente 1000 años antes de que Jesucristo viniera. But he already knew who the Christ was. Y es significativo porque podemos darnos cuenta que David ya sabía quién era el Cristo. Verse 1 is talking about the Lord said to my Lord. En el versículo 1 del Salmo 110 leemos, Jehová dijo a mi Señor. The first Lord is Jehovah, the Father God, the my Lord is Christ. Entonces aquí David está diciendo, Jehová dijo a mi Señor, refiriéndose a Cristo. So David heard this was spoken to the Christ. It is a seat at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Entonces David dice o entendió que Jehová le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. So Father God said to Christ, sit at my right hand side until I make your enemy as your footstool. Una vez más, nuestro Padre Dios le dijo a nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. And also verse 2 is talking about the last part of verse 2 is saying that rule in the midst of your enemies. Y en la última parte del versículo 2, leemos algo más que nuestro Padre Dios le dice a nuestro Señor Jesucristo, y es lo siguiente, domina en medio de tus enemigos. So Lord, the Father God said to Christ, I will extend your mighty scepter from the Zion and rule all the nations in the midst of your enemies working at you. Entonces aquí vemos que nuestro Padre Dios le dice a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 2, enviaré desde Sion la vara de tu poder, por lo tanto vas a poder dominar en medio de tus enemigos de todo el mundo. It means Christ will rule over everything in the midst of
in the midst of the enemies working. Eso quiere decir que Cristo iba a dominar todo en medio de sus enemigos. And the verse 4 is talking about very important things too. El versículo 4 también nos habla algo muy importante, Saying the Lord has sworn and will not change his mind. el versículo 4 dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. It is really true, eternally true. Esto es verdaderamente eterno. If God said something, it is a promise, right? Nobody can change, even himself. Si Dios promete algo, nadie puede cambiar, ni siquiera él. So he has a song about the Christ. It was you are a priest forever in the order of Melchizedek. Y en el versículo 4 leemos que nuestro Padre Dios, Jehová, juró y le dijo a Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. So we have seen this word Melchizedek from Genesis chapter 14. Nosotros leemos acerca de Melquisedec en Génesis capítulo 14. So it was the time Abraham was coming back from the battlefield and defeating all the enemies. And while he was coming back, the Melchizedek appeared to him all of a sudden. Y en este pasaje bíblico de Génesis 14 leemos el incidente en el cual Abraham estaba volviendo victorioso del campo de batalla al haber vencido a todos sus enemigos, y se le aparece Melquisedec. And also it was explained in the chapter 7 of Hebrew. So there is a talking about the Melchizedek was not mankind God. He didn't have a father and mother, and the starting of the life and the end were like this. Y en Hebreos 7 también se nos da una explicación más de quién es Melquisedec. Melquisedec no era un ser humano común y corriente. Él no tuvo principio ni fin, no tiene padre ni madre. So this Melchizedek, the word is written in Genesis chapter 14 and Psalm this verse 110, only 2 times in Old Testament. Entonces debemos ver que en el Antiguo Testamento se habla solamente 2 veces acerca de Melquisedec. La primera vez en Génesis 14 y la segunda vez en este Salmo 110. Nobody said the Melchizedek from the Genesis chapter 14, but only David here. Nadie más mencionó a Melquisedec desde la primera vez que fue mencionado en Génesis capítulo 14 hasta aquí, donde David vuelve a hablar acerca de Melquisedec en el Salmo 110. And then it means that God made David only to know who Melchizedek was. Esto significa que Dios permitió que solamente David pudiera entender a cabalidad quién era Melquisedec. Melchizedek was a Christ. He appeared to Abraham in person. Melquisedec fue Cristo que se le apareció a Abraham en persona. This is a big instant, right? Y este fue un incidente muy grande. So David already knew Christ, who was the priest dying and shedding blood on the cross, was in the order of the Melchizedek, who appeared to Abraham in person, even though he was God. Entonces, de nuevo, hermanos, nos damos cuenta que David entendía que Cristo era Melquisedec porque él está en el sacerdocio de Melquisedec. That's why that verse 4 is talking about you are the priest forever. Por eso es que David nos dice en el versículo 4 del Salmo 110,
y refiriéndose a Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según So el orden de Melquisedec. mankind perished cannot be forever. Ningún sacerdote humano podía ser sacerdote para siempre. So the words forever can be used to God only. La palabra para siempre puede ser atribuida solamente a Dios. So if you read chapter 7 of Hebrew, more verses, and you can understand who the Melchizedek was and what the Christ was, who was the priest in the order of Melchizedek. Y si leen con detenimiento el capítulo 7 de Hebreos, van a poder entender aún más quién era Melquisedec y cómo es que se entiende que Cristo es sacerdote en el orden de Melquisedec. And the verse 5 is talking about the Christ will destroy everything. En el versículo 5 del Salmo 110 leemos que Cristo destruirá todo. He will crush kings on the day of his arrest. En el versículo 5 leemos que Cristo quebrantará a los reyes en el día de su ira. It was the day of his punishment. Y ese será el día en que Él traiga su castigo. And the verse 6 is the same thing. He will judge the nations, heaping up the dead and crushing the rulers of whole earth. Y en el versículo 6 leemos más acerca de esto, donde dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. It means that he will be the judge of everything of the earth, and he will be the King of kings. Esto significa que David sabía que Cristo iba a ser el juez de todas las naciones, que Él iba a ser el rey de reyes. And the verse 5 is talking about he will crush everything on the day of the rest of God. Una vez más, es importante que prestemos atención a lo que dice el versículo 5, donde David dice acerca de Cristo lo siguiente, quebrantará a los reyes en el día de su ira. And the verse 4 is talking about he is the Christ he is the priest in the order of the Melchizedek, who was God. Y en el versículo 4 leemos que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir que Él es Dios. So he will be the priest forever. Por eso es que Cristo sería sacerdote para siempre o es sacerdote para siempre. And verse 2 is talking about he will rule over everything in the midst of the enemies working. Y en el versículo 2, una vez más, hermanos, se nos dice que Cristo dominaría todo en medio de sus enemigos. Not by his own, in the midst of the enemies working. Es importante prestar atención a esta parte que dice en medio de tus enemigos. So what we are living is same thing. We are living in the midst of the enemy, the Satan's working, right? Y esto es significativo porque nosotros estamos viviendo una realidad parecida. Nosotros estamos viviendo en medio de los ataques de nuestro enemigo, Satanás. And the verse 1 is talking about he was sitting at the right-hand side of the Father God. Y en el versículo 1, una vez más, vemos que Cristo se sentaría a la diestra del Padre. And then he means God, right? Because he was with God. Esto significa que David sabía que Cristo era Dios, porque aquí se menciona que estaría con Dios. So no one can be with God if he is not God. Nadie puede estar con Dios si no es Dios. And also, the Father God will make the enemy to be the footstool of the Christ. En el versículo 1 también leemos que nuestro Padre Dios iba a poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. And then it means Christ will destroy all the Satan's work. Esto significa que Cristo destruiría
todas las obras de Satanás. So through this, David is confessing that who Christ was. Vemos entonces que a través del Salmo 110, David está confesando a Cristo, está confesando quién es Cristo. So through this, what David wanted to say was to confess who Christ was. Entonces, una vez más, hermanos, a través del Salmo 110, David está confesando quién es Cristo. So he was his poem, Can you repeat that, Pastor, please? Poem. It was his poem. Y entonces, este Salmo 110, este poema, es una confesión de David. So we understand who Christ is very much now than before. Y hablando acerca de nosotros, podemos decir que ahora tenemos una confesión diferente acerca de Cristo. So may God bless all of us, even right now, to open the eyes to understand Christ as He is. Por eso es que es importante pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, incluso ahora, para entender a cabalidad quién es Cristo. So people who know Christ enjoys the three offices of Him. Aquellas personas que conocen quién es Cristo, entonces pueden disfrutar de los tres oficios de Cristo. This is a very important covenant and practical covenant. Y este es un pacto muy importante, es un pacto práctico. So before you pray your own prayer, hold on to this and pray and confess this first. Por eso es importante que cuando tú ores, antes de orar tus peticiones personales, lo que hagas a través de tu oración es aferrarte a Cristo, es confesar a Cristo. So whenever you pray, confess this first. Christ, you are set free from the curse. Por eso es que cuando oremos, lo primordial en nuestra oración debe ser esa confesión. Cristo, a través de ti he sido liberado de mis maldiciones. And confess Mark chapter 10, verse 45. Y para eso es importante confesar la escritura que encontramos en Marcos 10:45. This is a priest, right? Y esto es lo que nos habla acerca del oficio de Cristo como el verdadero sacerdote. And confess that you are destroying the Satan. You are the king, right? Y a través de nuestra oración también podemos confesar, Cristo, tú estás destruyendo la obra de Satanás, tú eres el rey. I believe that you are destroying Satan. Yo creo que tú estás destruyendo la obra de Satanás. And confess Genesis chapter 3, verse 15, and Y, la, 1 John chapter 3, verse 8. y para eso podemos usar los versículos bíblicos que hablan acerca de este hecho, como por ejemplo Génesis 3:15 So, and also o Primera de Juan 3:8. And confess that you are the only way to meet God. También a través de nuestra oración debemos confesar que Cristo, tú eres el único camino, tú eres la única manera para encontrarme con Dios. And also you are the only way to enjoy 24 hours your promises even today. Tú eres el único camino para que yo pueda disfrutar las 24 horas del día, las promesas de Dios. And confess John 14:6. Y el texto bíblico, el versículo bíblico que podemos confesar es Juan 14:6. Continue this, and then your confession of these three offices will be deeper and deeper. Si nosotros hacemos esto de manera continua, entonces nuestra confesión acerca de los tres oficios de Cristo será cada vez más profunda. According to your understanding, you can get the power. Y de acuerdo a que tu entendimiento crezca a través de esta confesión, es que podrás obtener el poder espiritual que necesitas. What we need is a spiritual power
right? Because the problem is spiritual problem. Y esto es importante porque lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida es poder espiritual, porque nuestros problemas tienen su fuente en los problemas espirituales. Writing covenant prayer is a basic. Por eso es que transcribir la oración del pacto es algo básico. And confessing deeply with your heart. This is a very important and very healing time. Debemos hacer esta confesión de manera profunda y debemos apartar ese tiempo y debe ser un tiempo importante. If you continue this, and then you can receive prayer answers more than before. Si nosotros hacemos esto de manera continua, entonces recibiremos más respuestas de parte de Dios que antes. Finally, you will have the heavenly mandate. Y al final podrás recibir un mandato celestial. Heavenly mandate is what you should do in God. El mandato celestial es ese llamado o esa tarea personal que Dios te ha dado o quiere darte. And this is the direction of your life. Este mandato celestial se vuelve en la dirección de tu vida. And everything of your life depends on here. Y todo aspecto de tu vida depende de este mandato celestial. Even though you are trying to do this, the heavenly mandate given to you in God, in Christ, God will answer everything of your life. Si tú obtienes en Cristo, a través de Cristo, este mandato celestial de parte de Dios, entonces será Dios que tome cargo de cada aspecto de tu vida. Through this, you can change the stream of your life. A través de este poder espiritual es que puedes cambiar la corriente de tu vida. Not you, God. God will change the stream of your life. Es Dios quien cambia la corriente de tu vida, no eres tú. Because God is, gospel is changing the stream of our life. Porque es el evangelio lo que puede cambiar la corriente de nuestra vida. So what we are confessing, holding on to is the gospel, 3 offices of Christ, right? Por eso es que lo que nosotros debemos confesar es el evangelio, los 3 oficios de Cristo. If we can change the stream of our life, we can change the stream of church and the reason and the age. Si nosotros pudiésemos cambiar, si nosotros logramos cambiar la corriente de nuestra vida, entonces podremos cambiar la corriente de la iglesia, podremos cambiar la corriente de la región, podremos cambiar la corriente de la época. What we say very frequently is going to the end of South America. Lo que decimos constantemente es que nuestro objetivo es dirigirnos hasta lo último de América Latina. So for what? Why we want to go to the end of South America? La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué es que queremos dirigirnos hasta los confines de América Latina? Or relaying gospel, right? Para transmitir el evangelio, ¿verdad? So by the relaying gospel, we can change the stream of the Latin America. ¿Por qué? Porque a través de la proclamación del evangelio podemos cambiar la corriente en América Latina. So we can change the stream of the lifestyle of Latin America. Podemos cambiar la corriente del estilo de vida de las personas en América Latina. And also we can change the stream of church of Latin America. También podremos cambiar la corriente de la iglesia en América Latina. Through this, even we can change the stream of the history of Latin America. A través de esto, incluso podemos cambiar la corriente de la historia en América Latina. That is what happened in the Bible, right? Esto es lo que está registrado en la Biblia. One person changed the stream of the age even. En la Biblia vemos registrado que hubieron épocas en las que una persona cambió la corriente de la época. Joseph changed the stream of the history of Egypt. José cambió la corriente de la historia de Egipto.
Moses changed the stream of the Israel, the stream of the history of Israel and the Egypt. Moisés cambió la corriente de la historia del pueblo de Israel y cambió la corriente de la historia del pueblo de Egipto. Think about David. Pensemos acerca de David. David destroyed Goliath. David destruyó a Goliat. It was the big change of the stream of Israel history. Ese incidente fue un cambio grande de la corriente de la historia de Israel. If Israel was defeated by the Goliath, what would happen, right? Si Israel hubiese sido derrotado por Goliat, ¿qué hubiera sucedido entonces? It was very much different between the two concerning the stream of history of Israel. Era dependiendo de esto, hubiera sido la realidad de la corriente de Israel, de la corriente histórica de Israel. This is what we want to do in Latin America. Esto es lo que debemos anhelar hacer en América Latina, hermanos y hermanas. But it is not difficult. Y debemos ver también que no es algo difícil. It's very easy because if we relay gospel and then the next everything depends on God. Y es algo bien fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros transmitimos el evangelio, lo demás quedará en las manos de Dios. We know gospel, right? Nosotros conocemos el evangelio, ¿verdad? And we want to relay gospel, right? Y nosotros tenemos ese deseo de transmitir el evangelio, ¿verdad? And then the remain is to do or not, right? Entonces, lo que queda por determinar, lo que queda por hacer es tomar ese paso o no. So we are the people who have the mission of God for this age of Latin America. Debemos ver entonces que nosotros somos estas personas que poseen la misión de Dios para América Latina en esta época. The first mission for Latin America today is saving churches which doesn't know gospel. La primera misión que hemos recibido de parte de Dios para esta época es salvar a aquellas iglesias que no tienen un entendimiento preciso del evangelio. This is the most important things for Latin America. Este es el punto más importante para América Latina. And the next thing for Latin America we should do is healing spiritual problem. Lo siguiente o la siguiente misión que Dios nos ha dado para América Latina es sanar los problemas espirituales de las personas. So many people has a spiritual problem, not only in Latin America. Hay muchas personas que están enfrentando estos problemas espirituales y esto, a decir verdad, no es un problema que se dé solamente en América Latina. That's why God gave us spiritual, very much spiritual gospel. Esta es la razón por la cual Dios nos ha dado este evangelio que es espiritual. The messages we are hearing is very much spiritual, right? Los mensajes que hemos estado escuchando continuamente son mensajes espirituales, ¿verdad? There is not many messages of the church of this age talking about Satan and spiritual problem, right? Enjoying the correct gospel, right? En esta época no hay muchas iglesias que estén enfocadas en dar este mensaje de disfrutar del evangelio, destruir la obra de Satanás a través del evangelio. But our message is very much different. Always we are talking about correct gospel, Satan, spiritual warfare. Pero nuestro mensaje es diferente. Siempre estamos hablando acerca de la batalla espiritual, la destrucción de la obra de Satanás a través del evangelio, aferrarnos al entendimiento preciso del evangelio. The word's enjoyment is the same thing. It is a very much spiritual word. La palabra disfrutar, hermanos, realmente es su entendimiento, debe ser un entendimiento espiritual. So the next mission we receive from God for this age of Latin America is healing the evangelism. La siguiente misión que hemos recibido de parte de Dios para esta época en América Latina es sanar el entendimiento de lo que el evangelismo es. They don't know how to evangelize. Muchas personas no saben cómo evangelizar.
all churches must understand the biblical evangelism, right? Todas las iglesias deben entender el evangelismo bíblico. And also all the churches must be the expert of evangelism. También todas las iglesias deben volverse expertas en el evangelismo. But almost churches are not even studying for the evangelism. Pero la realidad es que muchas de las iglesias ni siquiera han iniciado a evangelizar. The most fundamental reason is they don't know gospel. It means they don't know what they must say in evangelism. La razón fundamental por la cual muchas iglesias no evangelizan es porque ellos no conocen el evangelio, no comprenden el evangelio. Por eso es que no saben qué decir a las personas. So our mission for Latin America for this age is saving church and healing the spiritual problem and healing the evangelism. Por eso es que una vez más, hermanos, la misión que Dios nos ha dado para esta época en América Latina es salvar a las iglesias, salvar a las personas de sus problemas, sanar a las personas de sus problemas espirituales y sanar el entendimiento acerca del evangelismo. The next mission is next generation. Y la siguiente misión es preparar a la siguiente generación. We have to raise a remnant in this gospel. Debemos preparar a los remanentes con este evangelio. So we should let them enjoy gospel and relay gospel. Debemos entonces guiarlos para que ellos puedan disfrutar del evangelio, para que puedan aferrarse al evangelio. And then we need the experience of enjoying gospel and relaying. Y para esto necesitamos tener esta experiencia personal de lo que es disfrutar del evangelio y de lo que es transmitir el evangelio. David was a very excellent evangelist. De esta manera vemos entonces que David llegó a ser ese evangelista experto. Even he saved the country. Él llegó a salvar a su nación. And he prepared all the material for building the temple. Y él hizo todos los preparativos necesarios para que se edificara el templo en Israel. This is the most important thing he has done in his life. Esto es lo más importante que David hizo en su vida. Through the temple, there happened a lot of evangelism. A través del templo ocurrió mucho evangelismo. Think about yourself, who you are in this gospel. Pensemos acerca de nosotros, amados hermanos y hermanas, quiénes somos en este evangelio. The gospel we are enjoying is really an historical gospel. El evangelio que nosotros estamos proclamando, el evangelio que estamos disfrutando, es realmente un evangelio histórico, un entendimiento histórico del evangelio. And then it means God will do something historical through us. Esto significa que Dios tiene el deseo de llevar a cabo algo histórico a través de nosotros. Don't forget this and hold on to this, confess this every your prayer time. Que no se nos olvide esto, hermanos, aferrémonos a esto, confesemos esto en cada una de nuestras oraciones. And fundamentally, writing covenant prayer is very important to maintain our spiritual state. Por eso es que transcribir la oración del pacto se vuelve algo fundamental para mantener nuestro estado espiritual. Let's do the conclusion. Hagamos una conclusión. Find out something very accurate and very important things given by God. La primera conclusión es descubramos esas cosas importantes, esas cosas precisas que Dios quiere darnos. So we should open the eyes to see clearly that what given by God for us. Para eso entonces debemos abrir nuestros ojos espirituales para ver claramente para qué Dios nos ha llamado y las cosas que Él ha preparado para su llamado.
If we found this is our 24 hour. Si nosotros podemos descubrir esto, entonces esto será lo que abarque las 24 horas de nuestros días It's gonna be our lifetime prayer time. y se va a volver en nuestra petición de oración para toda la vida. So think about what was given to you by God. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? So if you think you don't have it, and ask God in your prayer time, what was it, Father God, what did you give me? Si tú piensas que no tienes claro ese mandato celestial que Dios te ha dado, entonces cuando tengas ese tiempo de oración, órale eso a Dios. Dios, cuál es esa misión precisa y personal que me has dado? And then God will give you something in your heart and make it to be the lifetime prayer topic for you. Y Dios pondrá ese deseo en tu corazón y hará de ese deseo tu petición para toda la vida. The second conclusion today is if you find out what God gives to you and come into there, all in there. Y la segunda conclusión es, si descubres ese mandato celestial de Dios para tu vida, adéntrate en ello con todo. And hold on to that, pray for that, whenever you think. Y ora aferrándote a ese mandato celestial. Medita en eso, piensa en eso constantemente. And then it's gonna be imprinted in your heart more and more. Y eso se grabará en tu corazón de manera cada vez más profunda. If imprint happened to you, and the root, the becoming the root and the nature will be happen to you, even though you didn't do anything. Si esa palabra de Dios personal para tu vida, si ese mandato celestial de Dios para tu vida se graba en tu corazón, se enraiza en tu corazón, entonces tu naturaleza cambiará sin necesidad de que hagas mayor cosa. So if something is imprinted in you as the covenant, even though you are still, it's gonna happen. Si algo de lo que Dios promete se graba y se enraiza en tu vida, simple y sencillamente ocurrirá, aunque tú estés quieto. So the imprint change to root and to nature. Porque lo grabado se vuelve raíz y esa raíz determina tu naturaleza. And then you will find at that time you have become the man of God already. Cuando esto ocurra, podrás descubrir entonces que eres realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios. Imprinting is starting, rooting is going deeper, and nature is becomes already. Grabar es el inicio, enraizar es el siguiente paso y la naturaleza es cuando ya se vuelve algo real, un hecho. The third conclusion today is this is what God gives us is our heavenly mandate. La tercera conclusión es, entonces, esa palabra personal que Dios me da es mi mandato celestial. And then it has no choice to be imprinted. Y al recibir este mandato celestial, lo que sucederá con toda seguridad es que será grabado en mí. And no choice to be root and to be nature. Y si este mandato celestial o esta palabra de Dios personal se graba en mí, sin lugar a dudas, se hará mi raíz y se volverá mi naturaleza. And then it becomes the heavenly mandate to us. Y solo hasta entonces es que este mandato celestial será algo concreto en nuestra vida. And then it is our lifetime covenant and lifetime prayer topic. Entonces esta palabra de Dios se volverá nuestro
pacto personal para toda la vida, la palabra de Dios para So nosotros para toda la vida. when we have this heavenly mandate, we know where we have to go. Una vez más, hermanos, cuando nosotros recibimos este mandato celestial de parte de Dios para nuestra vida, entonces sabremos a dónde dirigirnos And then we can see the journey and guide the path. y podremos ver el trayecto que debemos tomar y podremos ver esas señales de Dios que nos irán dirigiendo. So what we need first is we should have something given by God for our whole life. Por eso es que una vez más, hermanos, es importante que nosotros recibamos esta palabra personal de parte de Dios para nuestras vidas, este mandato celestial que se vuelva en la dirección de nuestra vida. This is our mission. Not only mission, it's the covenant. Esta será entonces nuestra misión y no solamente una misión, sino será un pacto. Not only that, this is our prayer answers because through this heavenly mandate, we can enjoy all the power and promises of Christ. Y no solamente será un pacto, sino también será nuestra petición, nuestro tópico de oración, porque es a través de esto que recibiremos el poder de Dios y podremos disfrutar de las promesas de Dios. And then we can see clearly where we have to go. Solo hasta entonces podremos ver claramente hacia dónde debemos dirigirnos And what's going to happen while we are going there. That is the journey. y podremos también prever lo que va a pasar en ese trayecto. And then we need the guide, the pastor, the practice. Y al estar en este trayecto, vamos a necesitar estas señales de Dios, estos postes de dirección. This is where we have to go. But how we can go there? Es hacia allá a donde debemos dirigirnos, hermanos. La pregunta es, ¿cómo podremos dirigirnos hacia ese objetivo? The fundamental starting of this is enjoying the gospel. El principio fundamental para poder llegar a experimentar esto es disfrutar del Evangelio. And then God will make us everything according to his time schedule. Y entonces Dios hará desarrollar todo en nuestra vida de acuerdo a su tiempo. That's why Jesus said, my yoke is light and my burden is light. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. So even today, we have read a very important passage. Entonces, una vez más, hermanos, el día de hoy, una vez más, leímos un pasaje muy importante. So may God bless all of us, open the spiritual eyes to understand what David understood about the Christ. Que a través de esta meditación que hicimos el día de hoy, Dios nos permita abrir nuestros ojos espirituales un poco más para poder llegar a entender a Cristo de la misma manera en que David le entendió. He is the right-hand side of Father God even right now. Él está a la diestra del Padre, incluso en este momento. He will destroy all the Satan's working. He will rule over all the nations. He will come as the judge for all the nations. Él destruirá toda la obra de Satanás. Él destruirá él juzgará a todas las naciones. Él vendrá y lo hará. And also, he is our forever priest who died on the cross and shed blood. Y él es nuestro sacerdote para siempre, quien murió en la cruz y derramó su sangre. Thank you, everyone. Let's pray. Muchas gracias a todos, amados hermanos y hermanas. Oremos. Father God, thank you very much for your teaching us, giving us your spiritual eyes to understand your message. Padre Dios, te damos gracias por enseñarnos, por darnos ojos espirituales para entender tu mensaje. Let us go into your covenant and more and deeper every day.
Permítenos adentrarnos en tu pacto cada vez más profundamente, cada día. And give us all your blessing to be the perfect witness to the end of Latin America. Y danos tus bendiciones para que podamos llegar a ser estos testigos perfectos tuyos hasta los confines de América Latina. Father God, we give all the glory to you. Padre Dios, te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen.